Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saluda Andrés Sánchez. En esta nueva ocasión vamos a ver un tema de vanguardia frente a las tecnologías de diseño y prototipado e impresión 3D. En el mercado hoy en día podemos encontrar numerosas aplicaciones de impresión 3D. Entre las aplicaciones más comunes que hoy en día podemos encontrar están en odontología. Es muy común encontrar clínicas odontológicas que te fabrican las prótesis dentales a la medida de las necesidades del paciente. Podemos encontrar también aplicaciones de la impresión 3D, por ejemplo, en metal, para la parte de orfebrería, en alimentos, impresión 3D de órganos, impresión 3D en el espacio. También es conocido que la impresión 3D está jugando un papel muy importante en la industria naval. Por ejemplo, los buques de guerra ya no es necesario que lleven las partes prefabricadas, sino que simplemente ahora llevan impresoras 3D y llevan los archivos CAD de las piezas que pueden manufacturar con esta tecnología, y el material de impresión 3D que ocupa mucho menos espacio, es mucho más óptimo guardarlo que guardar las piezas originales de las piezas de los buques que pueden ser manufacturadas con esta tecnología, y otro sinnúmero de aplicaciones que actualmente también están desplegadas en el mercado y están en procesos de desarrollo. Por ejemplo, impresión 3D en vidrio. El desarrollo de impresión 3D alrededor de la ingeniería de materiales hoy en día tiene un boom grandísimo. Desde el aspecto puntual de diseño en ingeniería, impresión 3D ayuda muchísimo para la parte de prototipado y fabricación de piezas muy específicas que por algún otro proceso de manufactura no fuera rentable o no fuera posible o no estuvieran al alcance de las manos de los desarrolladores. Aquí vemos un ejemplo de los alcances que esta tecnología a pequeña escala nos permite desarrollar. Aplicaciones en robótica, ya que esta tecnología de impresión 3D nos permite manufacturar las piezas a la medida según el diseño del robot que nosotros estemos realizando. Diseños específicos de prototipos que se puedan estar desarrollando en los distintos niveles de desarrollo en los que el prototipo se pueda encontrar, o piezas sencillas como cajas, por ejemplo, que tengan unas especificaciones muy puntuales, que las cajas que encontramos prefabricadas en el mercado no cumplan con los requisitos de presentación o requisitos funcionales que nosotros podamos necesitar, o piezas sencillamente decorativas, mínimamente funcionales, pero que por efectos de diversión, por efectos de entretenimiento, pudiéramos desarrollar sencillamente porque no hay un producto en el mercado que se acerca a las necesidades puntuales que podamos tener. Recordemos que el objetivo de aprendizaje de esta tecnología está enmarcado alrededor del desarrollo de un diseño que permita iluminar el logo de una empresa o de cualquier empresa que pueda ser manufacturado, específicamente las necesidades del marketing de cualquier empresa, y que este producto pueda contar también con el corte a la medida de láminas acrílicas. Y el punto de partida fue este sketch realizado en clase, retroalimentado con muchos estudiantes, y que a través de los software CAD hemos llegado a estos niveles de conceptualización. Siempre hago la salvedad, fueron hechos por los mismos estudiantes de la clase de diseño e ingeniería, unos excelentes diseños. Felicitaciones siempre a estos estudiantes que realizaron este muy bonito trabajo, les quedó excelente. Bueno, los avances que hemos tenido hasta el momento del diseño es que hemos realizado los cortes en acrílico con máquinas CNC de cada una de las piezas que los estudiantes han estado diseñando, y también hemos realizado los cortes en CNC de las piezas metálicas. Ahora nos encontramos en la etapa de prototipado en la que necesitamos manufacturar las piezas plásticas que van a integrar las partes del diseño, y para eso nos vamos a ayudar mucho de la tecnología de impresión 3D. Los antecedentes a la fabricación de piezas plásticas obedecen a las máquinas de inyección de plástico. Son máquinas inmensas en muchos casos, dependiendo del tipo de pieza plástica que se va a fabricar. Así será la tecnología de fabricación por inyección de plástico, pero en general podemos hacernos una idea de que para poder manufacturar piezas plásticas se necesita máquinas especializadas y que requieren unos moldes especiales que son costosos y que fabrican exclusivamente una sola pieza en cuestión. Aunque hoy en día existen unos moldes con los cuales se son capaces, con pequeños cambios y configuraciones, de hacer variaciones de las piezas, pero aún así sigue siendo costosos. Podríamos hacernos una idea de que el costo de fabricación nada más del molde para poder fabricar la pieza plástica podría estar por encima de los 100 millones de pesos. Y no solamente la fabricación del molde, sino el testeo del proceso de manufactura y todo el proceso de alistamiento de la pieza puede llevar muchos costos asociados. Teniendo en cuenta además que los procesos de manufactura recomiendan que para que un proceso de fabricación de piezas plásticas sea rentable, debes mandar a fabricar como mínimo 5.000 piezas. No es una ley de facto, pero por debajo de 5.000 piezas se presume o se intuye que el proceso no es rentable. Es la idea que se maneja alrededor de este tipo de fabricación.
Existen distintos tipos de tecnologías de impresión 3D. La cuna de la impresión 3D fue hecha con esta tecnología de estereolitografía. Encontramos también sintetización selectiva por láser, inyección de fotopolímero y modelado por deposición fundida. Hay que tener en cuenta que para la escogencia de una u otra tecnología se hace necesario tener como mínimo las variables acerca de la función de la pieza, el nivel de uso de la pieza, es decir, si usted va a usar la pieza para prototipado, para presentación final de un producto, para pequeños lotes de prueba, o si definitivamente usted va a hacer uso de la pieza para desplegarlo en el usuario final. Hay que ver también el tema del presupuesto, dependiendo del costo. Cada una de las tecnologías tiene costos distintos y los tiempos de fabricación también varían dependiendo de la tecnología. Estos procesos de impresión 3D funcionan por adición por capas. Entonces este proceso de estereolitografía tiene un funcionamiento muy interesante. La impresión 3D por estereolitografía funciona a partir del principio de que la máquina contiene un material en estado líquido que es capaz de solidificarse a partir del uso de un láser. Este láser apunta en el material derretido, ya sea por la parte inferior del material o por la parte superior. Entonces la máquina posee una base sobre la cual está adherida la pieza y en la cual, dependiendo del sistema con el que esté trabajando la máquina, ya sea hacia arriba o hacia abajo, esta base se va desplazando. A medida que se va desplazando, el láser se va moviendo sobre la superficie y va solidificando las otras partes o las otras capas de la pieza. Al final, cuando la base ha subido completamente o la base ha bajado completamente, entonces la pieza se habrá solidificado dentro del material o por fuera del material y la pieza se habrá fabricado por completo. La tecnología de sintetización selectiva por láser de impresión 3D funciona con un material en polvo que es capaz de solidificarse, al igual que con la estereolitografía, con el contacto de un rayo láser. Este rayo láser se va moviendo a través de toda la superficie a partir del movimiento de un lente que refleja el rayo láser sobre la superficie, y a medida que el láser pasa sobre la superficie y lo solidifica, entonces hay una base que se va moviendo hacia abajo, vuelve y coloca otra capa de material muy delgado, y entonces el rayo láser vuelve y pasa sobre la superficie y solidifica las partes. Entonces vemos cómo aquí funciona la filosofía de fabricación por capas, que es la base de la impresión 3D utilizando este material en polvo. De las tecnologías más prominentes que existen hoy en día y de las más costosas, tanto mandar a fabricar con una pieza como adquirir una impresora 3D de este tipo, es la inyección por fotopolímero. La base de esta tecnología de impresión 3D es igual que las anteriores que hemos visto, trabaja por capas, con la novedad de que esta tecnología es capaz de sacar la pieza a colores directamente sobre el sólido de la pieza, sin hacer ningún cambio. La base de esto es la misma que conocemos en las impresoras de papel, trabaja con inyección de tinta y hace la combinación de una tinta u otra para lograr los colores finales que el usuario desea sobre la pieza. Y la más común, difundida y la más asequible para todos los mercados es la tecnología de impresión 3D de modelado por deposición fundida. Esta tecnología lo que hace es que inyecta un filamento de material a través de unas boquillas que están calentadas a muy alta temperatura, y lo que permite es que este material derretido salga con un diámetro muy pequeño, y este extrusor se va moviendo, se va desplazando a través de los ejes X y Y en el plano, y también a medida que él solidifica, él construye una capa en un plano en 2D, entonces se mueve en el eje Z y va construyendo otra capa de material, derritiendo este material de filamento de plástico que pasa a través de los extrusores. Y capa en capa, entonces él va construyendo la pieza finalmente. Vemos aquí un ejemplo de esta tecnología de modelado por deposición fundida, y en la cual podemos apreciar el trabajo, la filosofía de impresión 3D de fabricación por capas. Es por eso también que esta tecnología se le conoce como fabricación aditiva. La fabricación de estas piezas por impresión 3D siempre parten de un modelo en 3D, el cual debe haberse hecho a través de un software CAD o haber atravesado por un software CAD, en el caso, digamos, de una pieza o de una figura que ha sido escaneada en 3D con esta tecnología de escáneres en 3D. El alcance de esta fabricación va mucho más allá de fabricar de una pieza en una pieza. Podemos fabricar dos piezas dependiendo de la configuración que nosotros hayamos hecho en el software CAM. Aquí es muy importante tener en cuenta los conceptos básicos de estas tecnologías de cómputo. Las piezas son hechas en un software CAD, un software de asistencia a los procesos de diseño,
luego son pasadas a un software CAM, que es este que vemos nosotros ahí a la izquierda. En este software CAM es de asistencia a la manufactura y luego pasa a la máquina de manufactura como tal. Es muy interesante ver la precisión con la que estas máquinas son capaces de manufacturar los diseños hechos en los software. Es muy importante también tener en cuenta que en realidad los software CAM, que es los software donde se hace la preparación de la pieza antes de ser manufacturado, antes de ser mandados a la máquina, permiten configurar sobre el área de trabajo, sobre el área de manufactura, sobre el volumen de manufactura, las piezas, en las posiciones de las piezas y la ubicación de todas las piezas en el plano, de forma que nosotros podemos con esta tecnología de impresión 3D manufacturar más de una pieza a la vez. Todo está en función del volumen de impresión, en función del área, en función de la calibración que la máquina pueda tener para poder manufacturar más de una pieza sobre la máquina de impresión 3D. La precisión y la calidad de las piezas puede ser incluso la misma en todo el área de fabricación de la impresora, dependiendo de qué tan buena sea la calibración que la máquina pueda tener. Pero es una de las ventajas que tenemos con esta tecnología, que no fabricamos de una pieza en una pieza, sino que podemos manufacturar juego de piezas a la vez o varias piezas al mismo tiempo, haciendo las veces de lotes de fabricación. Aquí vemos un ejemplo por fin del funcionamiento de estas máquinas. Entonces, aquí quiero comentarles que la tecnología de impresión 3D es conocida también como prototipado rápido, tecnología de prototipado rápido. A las máquinas se les conocen como prototipadoras rápidas, pero como ustedes ven en el video, en realidad no es tan rápido. Especialmente esta tecnología de modelado por deposición fundida. Recordemos que a través de estos tubos plásticos que ustedes ven aquí está pasando un filamento de material que está siendo calentado a más de 200 grados de temperatura en algunos casos, y que es derretido y finalmente pasa a ser un material bien delgado que es depositado sobre la superficie o sobre las otras capas que están siendo construidas. Pero vemos que no es tan rápido. Por ejemplo, las piezas que está siendo manufacturada a la derecha, a la de color amarillo, ese set de piezas tuvo una duración aproximada de más de 10 horas. Entonces, dependiendo de la posición, dependiendo del tipo de pieza, dependiendo del diseño de la pieza como tal también, dependiendo de la cantidad de la pieza, dependiendo de la altura de la pieza. Hay muchas variables que juegan en esto, pero la tecnología de impresión 3D no es tan rápida como nosotros en algunos casos nos los han podido vender, hemos podido creer. La realidad de la tecnología es que sí es rápida de forma relativa. Es decir, si se compara cuánto tiempo podría llevar manufacturar una pieza plástica en las formas convencionales de manufactura, moldeo de piezas plásticas por inyección, va a llevar mucho, pero mucho tiempo. Pero con las prototipadoras rápidas podría demorar lo que nos tomemos el tiempo en el software CAD y las horas de fabricación que la pieza pueda tener. Pero estas tecnologías de prototipado rápido toman su tiempo, horas. Hablamos de que la unidad de fabricación de esta tecnología son horas, no es tan rápida como así. Entonces hay que tener eso muy en cuenta al momento de diseñar y al momento de querer manufacturar en el tema de correcciones en el proceso de prototipado. Este juego de piezas tuvo una duración aproximada de entre 8 y 10 horas. Este otro juego de piezas son parte del antebrazo de una mano robótica que estamos construyendo. Aunque esas piezas se vean delgadas y con poco volumen, esas piezas en especiales tomaron mucho tiempo, aproximadamente más de 10 horas de fabricación, debido principalmente a los largos desplazamientos y a las numerosas capas que la máquina tuvo que elaborar para poder fabricar la pieza final. Entonces, no siempre los tiempos, las horas de fabricación van a estar en función del volumen, la pieza como tal, sino aquí juegan muchos otros factores. Bueno, ¿cómo es el proceso para poder trabajar con impresión 3D? Ante todo, debe contar con el archivo CAD. Es decir, tiene que haber un proceso, ya bien sea un proceso de diseño que el ingeniero o el desarrollador esté realizando en un software CAD, debe contar con esas piezas. O bien si usted busca, o bien si se buscan las piezas en bases de datos de internet, de modelos en 3D, en archivo CAD, independientemente del software que se esté trabajando, debe exportarse a un archivo .stl. Hay otro formato con el que también se trabaja que es .obj, pero generalizadamente se toma el archivo .estl como el corazón de trabajo de la impresión 3D, porque es este archivo .stl el que es capaz de ser leído por los software CAM. Los software CAM no reciben los archivos, por ejemplo, .ipt, .iam. Ellos reciben los software .stl independientemente de cuál haya sido el software que haya generado sobre el cual se haya diseñado la pieza. Entonces el software CAD
se tiene que exportar a un archivo .stl y ese archivo .stl es el que se manda al software CAM. Hay variedades de software CAM en el mercado, por ejemplo el más utilizado es el software Cura y el software Repetier. Entonces este archivo STL es el que se importa a este software CAM. Es muy importante tener esto en cuenta porque los proveedores de servicios de impresión 3D, si bien ellos pudieran tener todos los software que haya en el mercado, que es muy poco probable, ellos siempre te van a pedir el archivo .stl. Un error muy común es mandarle al proveedor el archivo del software CAD como tal y estos buscan de mil maneras cómo interpretarlo, abrirlo y resulta que la fabricación al final tuvo errores. Entonces lo mejor es que uno mismo genere el archivo .stl y le mande a los proveedores este archivo .stl, que es el que ellos introducen en su software CAM, donde hacen todo el proceso de configuración. En este software CAM se hacen las configuraciones de los parámetros de la impresora, se hacen las configuraciones de parámetros de velocidad, las configuraciones de parámetros de la densidad y otros parámetros que vamos a ver más adelante, que es necesario que nosotros también desde el punto de vista del diseño, así sea que no tengamos una impresora 3D, así sea que nosotros no seamos lo que estamos fabricando, es importante que nosotros conozcamos estos parámetros de configuración. Entonces, una vez realizada esta configuración, el software CAM, ya sea que el computador esté conectado directamente a la impresora 3D o en muchos casos también se generan unos archivos que son unos archivos .g-code que se cargan en unas memorias SD y entonces en esa memoria SD se introduce en la máquina de impresión 3D, la máquina lee el archivo o se conecta directamente con el software CAM y entonces empieza la fabricación. Lo que hay que hacer entonces es esperar las horas y horas de fabricación o en su defecto el tiempo de entrega que el proveedor nos haya dado para finalmente obtener estas piezas fabricadas en impresión 3D. A continuación, muchachos, les voy a enseñar cómo generar un archivo STL desde el software Autodesk. La calidad de fabricación es muy buena, depende de la configuración que nosotros le hayamos dado en el software. Y es muy bonito apreciar cómo todas las piezas que son diseñadas en el software CAM alcanzan a ser fabricadas con mucha precisión y con una muy buena calidad, tanto que nos permite ser utilizado en un sinnúmero de aplicaciones en prototipado, incluso desplegar estas piezas fabricadas en impresión 3D en productos finales que sean utilizados por el usuario. Sin embargo, en impresión 3D no todo es perfecto, no siempre las cosas son a color de rosa. Aquí vemos un ejemplo de un diseño que cumple perfectamente con todas las fases del proceso de la concepción del diseño en el sketch hasta la fabricación por impresión 3D. Este diseño fue realizado por una estudiante de bachillerato, una estudiante de secundaria de nuestra ciudad en Barranquilla, Colombia, a la cual se le ayudó con el proceso de impresión. Entonces vemos que de la concepción del diseño, en un sketch pasamos al modelo CAD hecho en el software, en este caso en el software Inventor. Del software CAD, el archivo CAD se exporta a un archivo .stl que entonces es leído por el software CAM, en el cual se configura la posición en la que va a ser fabricado, la densidad y los otros parámetros que, como les dije, vamos a ver más adelante, y entonces inicia el proceso de fabricación. Como vemos aquí en este ejemplo, el proceso de fabricación por impresión 3D puede fallar, pero la gracia está en hacer una muy buena calibración de la máquina. En algunos casos obedece a la misma naturaleza del diseño, pero en la mayoría de los casos obedece en realidad a temas de calibración sobre la máquina. Entonces es un tema de trabajar sobre la máquina una y otra vez hasta que finalmente el diseño pues alcanza a ser fabricado, y luego la fabricación vienen unas pequeñas tareas de tratamiento y limpieza sobre la pieza para que ésta pueda ser finalmente utilizada por los usuarios o pueda ser dispuesta para su uso final. Aquí vemos un set de piezas que tuvo problemas en el proceso de fabricación por impresión 3D. Nótese cómo es la característica de la superficie del material. No es para nada sólido, es blando, en realidad ni siquiera es denso en la porosidad del material como normalmente conocemos el material plástico. Vemos que es endeble. Prácticamente estas piezas no sirven para el uso en el cual ellas fueron diseñadas. Y así sucesivamente podemos encontrar muchos errores, hay muchas causas de daños en el proceso de fabricación, hay muchas causas asociadas a la calibración de la máquina, al control de ciertos factores en el ambiente como la temperatura, flujos de aire,
que pueden causar el daño de las piezas. Por ejemplo, aquí vemos una pieza cuyo proceso tuvo que ser suspendido porque del set de piezas empezó a despegarse la base de la impresora 3D, y esto posteriormente lo que iba a causar es que luego de 5, 6, 7 horas de fabricación se despegara la pieza y finalmente se perdiera todo el proceso de fabricación, todo el tiempo y el esfuerzo invertido, todos los costos asociados también al consumo eléctrico de la máquina y al desgaste de la máquina en sí, el consumo del material, se hubieran perdido por completo. Aquí vemos un set de piezas en el cual de las 6 piezas que se pretendía manufacturar, solamente una de ellas salió defectuosa, se despegó de la base de la impresora y pues ahí estuvo el daño. Esto obedece a temas de calibración de la máquina. Aquí vemos una parte de un dron acuático, aquí vemos otra parte de la pieza, los cuales sufren una especie de torcedura. Esto obedece a temas del material con el que se está fabricando y obedece también a control de temperaturas, si el ambiente está muy frío, si hay flujos de aire que le pegan directamente a la pieza. Entonces este tipo de errores, por ejemplo, no pasa al principio de la impresión 3D. Este tipo de errores sucede incluso luego de 1 hora o 2 horas de fabricación, y es lamentable porque uno no quiere perder todo ese esfuerzo de fabricación, todas esas horas de fabricación, pero en este caso no fue un daño funcional así que sobre la pieza, así que se pudo seguir con el proceso de fabricación hasta culminar todo el bote plástico como tal. Y así como esta, hay variedad de formas en que una pieza de impresión 3D no va a tener la calidad de presentación final o la calidad estructural que se necesita de la pieza, debido a que la impresión 3D no es perfecta y tiene errores durante su proceso de fabricación. Entonces es por eso que muchas veces no es tan conveniente, cuando se va a iniciar un proyecto específico, hacer la adquisición de una impresora 3D, o para algunas empresas que quieran trabajar en desarrollos tecnológicos, en desarrollo de nuevos productos, hacer la adquisición de una impresora 3D específicamente para los efectos del diseño de ese producto en especial, porque la impresión 3D tiene su técnica, tiene en realidad su manejo específico, hay una serie de experiencias, de dolores de cabeza que de alguna u otra forma hay que pasar con estas máquinas en especiales para poder lograr una buena tasa de éxito en materia de producción de piezas de forma continua. Y por eso es que lo más sensato en muchos casos es tener un presupuesto del proyecto de diseño para poder mandar a fabricar las piezas y que sean los proveedores quienes nos garanticen la calidad, materia estética y estructural de la pieza como tal que nosotros estemos requiriendo. En ese sentido, otro aspecto importante a tener en cuenta en materia del conocimiento de fabricación por impresión 3D es el tema de los soportes. Ya vimos que la impresión 3D trabaja bajo una filosofía de fabricación por capas. En ese sentido hay que tener en cuenta mucho desde el diseño de la pieza estas características de fabricación o estas implicaciones específicas de la fabricación por impresión 3D, porque podríamos llegar a caer en el error de fabricar una pieza que no implicaría mucho consumo de material, pero que en realidad va a tomar muchísimo tiempo, y es cuando hay partes de la pieza que necesitan ser fabricadas al vacío. En este sentido, entonces, la impresión 3D tiene una solución, y es que a medida que el material se va depositando en esa capa, tiene un vacío por debajo, pues la impresión 3D genera lo que se llama un soporte. Este soporte, que es el relleno por dentro de esta pieza que vemos en la imagen del lado derecho, en el software CAM obviamente eso no hace parte del diseño, pero la impresión 3D genera este soporte que es como un material quebradizo, como si fuera una galleta que prácticamente con una pinza con la mano es capaz de retirarse, para que sobre ese material de soporte se depositen esas capas que tienen por debajo un vacío. El problema de estos soportes, si bien presenta una solución, es que nos aumenta el tiempo de impresión, y en el caso de que nosotros tengamos nuestras propias máquinas de impresión 3D, lo que nos hace es que aumenta el riesgo de fallo. En impresión 3D, entre más tiempo tome fabricar unas piezas, mayor es el riesgo de que vaya a fallar en algún punto, y además de eso mayor va a ser el dolor, porque después de 7 u 8 horas de fabricación, tanto material perdido, pues obviamente ese tiempo va a doler muchísimo, ¿no? Y por otro lado, si usted no tiene una impresora, sino que va a mandarla a fabricar la pieza con un proveedor, entonces tiene que pensar en el tema de costo, ya que este material de soporte aumenta el tiempo de fabricación y por ende aumenta el costo. O sea, es decir, teóricamente no fuéramos a utilizar el material de soporte, probablemente estas piezas demorarían 5 horas, 6 horas. Pero con todo este material que ustedes ven aquí representado en color azul, que es el material de soporte, estas piezas tomaron más de 15 horas en fabricarse. Entonces, ahí hay que sopesar también el diseño de la pieza. Cuando estamos diseñando las piezas y sabemos que las vamos a fabricar por impresión 3D, no podemos estar diseñándolo nada más porque sí, sino hay que pensar también en estas implicaciones de fabricación que podría llevarnos a temas de sobrecosto o a fallos continuos en el proceso de fabricación. Y es por eso que al momento de trabajar
Y es por eso que al momento de diseñar para fabricar o prototipar con impresión 3D, una de las recomendaciones más importantes para tener en cuenta en la concepción de la pieza como tal es tratar de evitar la generación de soporte. Cuando uno diseña la pieza y uno dice, oye, la ponga así, la ponga así, la ponga así, definitivamente esto tiene un vacío o tiene conductos en su interior que van a necesitar la generación de soporte. Enseguida debemos traducir que ese soporte se va a traducir en tiempo de fabricación y se va a traducir posteriormente en sobrecosto sobre la pieza. Además de eso, también aquellas piezas que por alguna u otra forma se le diseñan conductos vacíos internamente por las características del diseño, sépase también que internamente se van a generar soportes y que además de temas de costos viene el tema de retirar ese material internamente y va a ser muy pero muy complicado, tanto que en algunos casos no se va a poder retirar y ese conducto interno de la pieza no va a servir. Entonces ahí hay que pensar muy bien desde la concepción de la pieza para temas de no perder tiempo, esfuerzo, tratar de no generar soportes en la medida de lo posible, ya sea dividiendo la pieza en varias partes y luego ensamblándola, como por ejemplo en esta fabricación vemos una pieza diseñada en un software CAD que fue rebanada en varias partes y fabricada en varias partes en la impresora 3D y luego fue ensamblada. Ahora, los métodos de ensamble pueden ser dependiendo del caso de la pieza, dependiendo del uso de la pieza. En este caso sencillamente lo están pegando con una goma. Nosotros podríamos tomar el caso de ensamblarlos con tornillos, ensamblarlos a presión, dependiendo del caso del diseño. De los factores que motivó en este ejemplo que estamos viendo rebanar la pieza en varias partes es en realidad el volumen de fabricación, es decir, la impresora 3D tiene unos límites, no puede fabricar piezas gigantes infinitas, tienes que ver muy bien en la máquina en que se va a fabricar cuáles son los volúmenes de fabricación que maneja y por eso en este caso es una de las razones por la cual ellos tomaron la decisión de rebanar la pieza, que es una pieza arquitectónica en realidad, en varias partes y luego ensamblarla y pegarla con goma. Entonces vemos al final, por la forma de la pieza, que efectivamente la generación de soporte definitivamente fue uno de los factores principales por los cuales estas personas decidieron rebanar la pieza en muchas partes y fabricar cada pieza de forma individual, ya que a intentar fabricar esa pieza en particular, hubiera sido imposible retirar todos los soportes sin dañar la pieza como tal. Entonces, en conclusión, evitar la generación de soporte como tal. Bueno, ¿cuáles son las partes de una impresora 3D de tecnología de modelado por deposición fundida? En primer lugar, tenemos el filamento de material. Por estándar, todos los materiales que se trabajan con estas impresoras vienen en un rollo de filamento que tiene unos grosores, ya sea de 3 milímetros o de 1.75 milímetros. Otra parte importante de la impresora 3D pues, es la controladora como tal, en la cual en este caso, en este diseño de esta impresora, se inserta a través de una memoria SD el archivo .G-code que genera el software CAM. Después de la configuración se genera este archivo .G-code, cual, como les dije, es insertado a través de una memoria SD que te permite variar ciertos parámetros para iniciar el proceso de fabricación y para configurar también el proceso de fabricación, velocidad, tiempo, temperatura. Otra parte muy importante de la impresión 3D es la extrusora. Esta es la parte que calienta a más de 150 grados, 250, incluso en algunos puede llegar a 300 grados centígrados. Calienta el filamento de material que va desplazándose hacia abajo, es decir, ella lo jala a presión. Generalmente hay muchos mecanismos, pero el más generalizado es unos piñones que jalan a presión el material o el filamento que viene del rollo, el material que está arriba, lo pasan a través de unas boquillas. Esta boquilla es la que le da el diámetro final al filamento de material derretido que sale por aquí, y ese diámetro tiene unas connotaciones en materia de fabricación que ahorita las vamos a mirar. Permitirá fabricar más rápido, más lento, más fino, con mejor calidad estructural la pieza, y ya eso depende de la máquina qué tipo de boquilla tenga pues. Esta boquilla es la que se mantiene a las temperaturas en la cual es derretido el material y es sacado a presión a partir de los mecanismos que contiene internamente la extrusora, conocida como cama caliente. Esta temperatura a la que se mantiene en la cama es la que ayuda a que se mantenga adherida a la pieza cuando se genera la primera capa de material. A esta cama caliente se le suele echar un spray de laca, hay aditivos especiales para impresión 3D que ayudan a la fijación de la pieza a la temperatura, y ese tipo de aditivos lo que ayudan es a mantener la adhesión de la pieza sobre la superficie de la fabricación, de forma de que la fabricación del resto de capas se pueda mantener con seguridad. A partir de ahora vamos a ver algunas de las variables que se tienen en cuenta en la fabricación por impresión 3D. Muy importante tenerlas en cuenta al momento
de diseñar la pieza que va a ser fabricada con impresión 3D, ya que si no conocemos estos parámetros o estas variables de fabricación, o poco rentable fabricarla con impresión 3D o imposible fabricarla con impresión 3D, y lo que vamos a tener son atrasos en nuestros procesos de diseño. Entonces, como les mencioné anteriormente, no podemos fabricar piezas infinitas, piezas inmensas, ya que no todas las máquinas de impresión 3D son capaces de fabricar todos los tamaños de piezas que nosotros queramos. Podemos encontrar impresoras 3D de $100, se dicen que están en el mercado $50 y son muy pequeñas para fabricar piezas muy pequeñas. Impresoras estándar que tienen volúmenes de fabricación de 20 por 20 por 20 a 30 por 30 por 30. Por ejemplo, la impresora 3D que vemos en la parte inferior izquierda, conocida como la Big Red. Este tipo de impresoras se les llaman impresoras de gran formato porque son capaces de imprimir piezas de gran tamaño, sillas, mesas y ejemplos de diseños como esas. Obviamente va a tomar muchísimo tiempo, pero estas impresoras son capaces de fabricar y no están disponibles en todos los países, no están disponibles en muchos mercados. Entonces hay que tener en cuenta el volumen de fabricación. No vaya a ser que nosotros querramos fabricar una pieza de 15 por 15 por 15 y las impresoras que nosotros tengamos a las manos o las impresoras que los proveedores tengan disponibles no tengan unos volúmenes de fabricación más allá de 12 por 12 por 12 o de 13 por 13 por 13, y entonces lo que tenemos al final es que hay que rediseñar la pieza nuevamente y hay atrasos en nuestros procesos de diseño. Otro parámetro muy importante y que nos ayuda por sobre todo en el tema de costos sobre la pieza es el relleno de impresión. Resulta que las piezas que son fabricadas por impresión 3D no son del todo sólidas. Esto ayuda a reducir los tiempos de impresión con mucha consideración y ayuda en ese mismo sentido a reducir los costos de fabricación. Entonces, ¿de qué depende de que nosotros escojamos un porcentaje de relleno u otro? El porcentaje de relleno que nosotros escojamos depende de la funcionalidad que nosotros querramos tener. Si es una pieza que simplemente es de adorno, y la forma o el diseño de la pieza permite que sea fabricada completamente hueca, se puede tomar la opción de fabricarla con un relleno del 0% o con un relleno del 5% si se quiere estar seguro de que efectivamente la pieza no va a tener fallos en la fabricación, es decir, que en la parte superior cuando va cerrando la pieza vaya a caer sobre el vacío. En el peor de los casos, en un relleno por ejemplo como el 5%, la superficie superior de la pieza podría llegarse a ver comprometido y podría llegarse a ver como esto que vemos aquí. Vemos entonces que aquí se notan las rayas o las líneas de la trayectoria de las superficie de las líneas de relleno. Si la pieza va a estar sometida a presión, a estrés, y va a estar sometida a fuerzas, por ejemplo, va a estar sometida entre dos tornillos, entre un tornillo, una tuerca, va a rodar sobre el piso, cuestiones así, por ejemplo, es bueno que se tengan en cuenta entonces el porcentaje de relleno del 90-70%. Aquí va un truco. Cuando tú mandas la pieza a fabricar con un proveedor, generalmente el proveedor maneja sus porcentajes de relleno como un parámetro de calidad, es decir, él sabe cuál es el porcentaje de relleno que debe mínimo manejar su máquina para garantizarte una pieza en una buena calidad, sobre todo en una calidad estética. Pero si digamos que tú estás corto en el presupuesto del proyecto, ya tú tienes entonces el conocimiento para poder decir al proveedor: hey, mira, ¿qué porcentaje de relleno lo está fabricando? Entonces el proveedor te dirá: no, lo estoy fabricando un porcentaje de 50% porque es la mejor calidad. Yo necesito que tú me bajes el porcentaje de relleno y mándame una cotización con un porcentaje de relleno, o dame un precio con un porcentaje de relleno del 30%, del 20%, del 10%. Probablemente el proveedor te haga la salvedad: mira, la calidad de la superficie no te la garantizo, pero ya con esto ustedes se encuentran en capacidad entonces de jugar con el proveedor, con los costos de la pieza que va a ser fabricada con este parámetro de porcentaje de relleno. Otro parámetro muy importante que también incluso tiene implicaciones en los costos finales de la pieza es la altura de capa. Si bien sabemos la filosofía de impresión 3D, ella va fabricando por capa, por capa, por capa, y como les mencioné anteriormente, hay una distancia que puede parametrizarse entre la punta de la boquilla y la superficie de la cama, por ejemplo, la superficie de la base o la superficie de las capas que se estén fabricando. Esta altura de capa puede variar entre los 0.1 milímetros como estándar, 0.15 milímetros, 0.2, 0.25 hasta 0.3 milímetros. Mayor a 0.3 milímetros se considera que puede colocar en riesgo la capacidad estructural de la pieza al no mantener bien adheridas las capas que se van generando una encima de otra. ¿Cuál es la implicación? La implicación 1 es estética, es decir, si usted quiere una pieza que en realidad se vea con una superficie continua, sólida,
lisa, entonces en ese sentido usted debe coger lo que se considera como de más alta calidad o la mejor calidad, la menor altura de capas. Entonces ahí es cuando vamos a ver una calidad superficial, una calidad de superficie, una calidad de presentación como la que vimos acá. Ahora, si nosotros escogemos la mayor altura de capa posible, entonces lo que nos vamos a encontrar es que en la pieza no se va a poder apreciar esa característica sólida o continua como tal, sino que vamos a ver como de forma grotesca los grosores de las capas como tal. La boquilla determina la unidad mínima de grosor que se puede fabricar con impresión 3D. Ojo con esto, y por eso yo siempre recomiendo, antes de mandar a fabricar la pieza, usted debe hacer una simulación de la pieza en el software CAM para poder revisar errores de fabricación y que todo lo que usted haya diseñado en primera instancia vaya a ser fabricado. Porque no todo, ojo, no todo lo que usted ve en el software CAM finalmente va a ser fabricado en impresión 3D y se acaba de dar cuenta, una de las limitaciones físicas es este parámetro de la boquilla. Aquí vemos una pieza de prueba de un cilindro que tiene 2 milímetros de grosor, otro tiene 1 milímetro de grosor y otro tiene 0.1 milímetro de grosor, y esto fue diseñado en un software CAD. Usted puede hacer en el software CAD una pieza con un grosor X, con un grosor mínimo, con un grosor ínfimo, con un grosor despreciable, y usted puede verlo, usted puede ver la superficie, puede incluso en algunos software que usted vea la superficie y desconozca el grosor, y puede hacer más delgado en la realidad que una hoja de papel. En el software CAD todo esto se puede ver. Y eso está bien porque es para diseño. Cuando usted exporta ese archivo del software CAD al software CAM de impresión 3D, de buenas a primera en la vista usted lo puede identificar. Sí lo puede ver, sí lo puede identificar. Ahí está. Usted se ve y dice, ah, está bien, estoy confiado, mandémonos directamente a fabricación, vamos a dárselo a mi compañero o lo voy a montar directamente en la máquina, lo mando donde el fabricante, lo mando donde el proveedor, lo llevo al proveedor, pago, lo entrego. Y en el peor de los casos, el proveedor tampoco hace una revisión, sino que por confianza lo manda directamente, lo que va a causar con esto son atrasos, porque va a pasar lo siguiente, siendo que el grosor de esta pieza era de 0.1 milímetros, no alcanzó ni siquiera a fabricar uno de estos bordes, ya que la movimos en el ejemplo, la unidad mínima de la boquilla que estaba en ese ejemplo era de 0.25 milímetros. Entonces todo lo que esté por debajo de la unidad de la boquilla en materia de bordes no va a ser fabricado. Lo que vemos aquí es que en el software CAD nos permite visualizar todas estas superficies y luego en el software CAM hay una vista por defecto que nos permite visualizar estas mismas superficies sin importar el grosor que tenga. Luego de que tenga un grosor físicamente o matemáticamente existente, él te lo va a visualizar. Lo interesante es que estos software CAM, como el software Cura, que vamos a ver más adelante, permite simular el proceso de fabricación. Y es aquí en esta vista de simulación del proceso de fabricación donde nosotros tenemos que ser muy minuciosos. Es donde nosotros tenemos que revisar cada parte del diseño y donde nosotros podemos proyectar si efectivamente el diseño va a quedar con buena apariencia, si todas las partes van a ser fabricadas, si todas no. Esa vista de simulación de fabricación es la vista física más real posible que vamos a tener de la pieza desde el software. Entonces es muy importante que nosotros veamos, analicemos la pieza, el proceso de fabricación con el objetivo de que nosotros podamos estar tranquilos de que efectivamente la pieza es fabricar, para que en el peor de los casos no pase como esto que está acá. ¿Qué va a pasar? Atrasos, así de sencillo. Atrasos en el proceso de diseño, atrasos en nuestro proyecto, el proveedor nos notifica 3 días después, fueron 3 días de pérdida, luego hay que modificar, luego hay que probar, luego hay que simular, luego hay que mandar nuevamente. Eso es lo que va a suceder. En el menos peor de los casos, te van del proveedor, el proveedor te muestra que efectivamente hay un fallo, que eso no va a salir, que no se puede fabricar y entonces igual van a haber atrasos. O en el menos peor, entonces usted va a mandar a fabricar la pieza en su impresora 3D y luego de 2 o 3 horas de pérdida de tiempo, energía eléctrica, esfuerzo, te vas a dar cuenta de que no se fabricó como tú pensabas y luego los tiempos de corrección. Entonces lo que hay con estas cosas son atrasos. ¿Cómo generar estas vistas de simulación para verificar la fabricación final del diseño, de que todo esté bien como les he enseñado?
primera recomendación para diseño por impresión 3D. Todos los bordes de diseño deben tener un grosor de 2 milímetros, independientemente del parámetro de la boquilla o no. Ya es algo que por experiencia propia he desarrollado, que si usted hace grosores por encima de 2 milímetros, dependiendo de la característica y dependiendo del funcionamiento de la pieza, podría estar cayendo en sobredimensionar la pieza, luego demorar demasiado la fabricación y obviamente pues son sobrecostos que no son necesarios. Pero lo que sí es importante, más allá de qué tan grueso sea la pieza, lo más importante es que su pieza no tenga un grosor de menos de 2 milímetros. Si usted lo hace de menos de 2 milímetros, se arriesga a tener una pieza quebradiza, una pieza endeble y que se va a quebrar. Y nadie va a fabricar una pieza por impresión 3D sencillamente para que se quiebre. Entonces, ¿dónde nos va a servir este parámetro? Este parámetro de todos los grosores nos va a servir, por ejemplo, si usted va a fabricar un cilindro, tenga en cuenta que el grosor de aquí debe ser mínimo de 2 milímetros. Debe ser mayor de 2 milímetros. Algo muy importante también, si usted está diseñando una caja con unas características muy especiales, sencillo, el grosor de los bordes de la caja mínimo debe ser de 2 milímetros. Y de la misma forma, el grosor de la base debe ser mínimo de 2 milímetros. Lo mismo sucede con las tapas. Digamos que usted tiene una caja y va a diseñar una tapa, algo plano, sencillo, cuadrado, circular. El grosor mínimo de esta pieza debe ser de 2 milímetros. Ahora, ¿cuándo esto cambia? Un ejemplo, cuando estamos diseñando unas perforaciones especiales en la tapa. Vamos al ejemplo, si nuestra tapa tiene esta configuración, digamos que, y es una configuración muy usual, digamos porque queremos que la cabeza del tornillo vaya empotrado dentro de la tapa, lo que nosotros tenemos que procurar es que mínimo el grosor de esta parte de aquí sea de 2 milímetros. Ahora luego de aquí hacia allá podemos jugar, pues obviamente en este caso, en este ejemplo ya depende del grosor de la cabeza del tornillo, pero podemos jugar a 2.5, 2.8, 3 milímetros, 4 milímetros, o sea, de aquí hacia adelante ya es libertad dependiendo del uso de la pieza, pero en este caso necesitaríamos que en este caso el grosor mínimo de la pieza es marcado por esta parte de aquí, que es de 2 milímetros como mínimo. Entonces, tener en cuenta este parámetro recomendado de diseño para fabricación por impresión 3D. Todos los grosores o todos los bordes deben ser mínimos de 2 milímetros. De ahí no pueden bajar. Si usted lo hace, usted está comprometiendo la calidad funcional de la pieza como tal. No tanto la estética, pero sí la calidad funcional de la pieza. Otra recomendación de diseño tiene que ver con el tema de encajamiento de las piezas. La mayoría de las veces, sobre todo en ingeniería, nuestras piezas no existen por sí solas, porque si no fueran sencillamente un adorno o algo así. En la mayoría de los casos de ingeniería, las piezas que van a ser fabricadas con impresión 3D tienen que interactuar, es decir, van en conjunto, van ensambladas con otras piezas, y en ese sentido tener en cuenta parámetros de diseño para el encajamiento de piezas resulta muy importante cuando se va a fabricar con impresión 3D. Porque no todo resulta ser perfecto. Como hemos visto en materia de juego de las variables, en materia de los errores, hay cosas que pueden variar por la naturaleza misma intrínseca de la tecnología de impresión 3D. Los pasos siempre recomendados cuando se va a trabajar con temas de encajamiento es que debemos medir la pieza que va a encajar dentro de la pieza de impresión 3D, debemos medir el componente, medir el elemento, pero ojo, medirlo con la mayor exactitud posible. En ese sentido, no es como el ejemplo que tengo aquí puesto, es la recomendación es utilizar un pie de rey, utilizar un vernier, el otro nombre que se le tiene, o conocido también como calibrador, para tomar las medidas de todos los componentes y los elementos que van a estar encajados en la pieza de impresión 3D o el elemento en donde la pieza de impresión 3D va a encajar. Hay que medir, modelar en 3D, luego como el mismo proceso simular en el software CAM para luego fabricar. Entonces el proceso recomendado cuando se trata de encajamiento es, primero que todo, adquirir la pieza sobre la cual se va a encajar o la pieza que va a encajar dentro de la pieza que estamos diseñando y que va a ser fabricada por impresión 3D. Adquirimos esa pieza ante todo. Jamás diseñamos sobre supuesto, tratar en la medida de lo posible de no hacerlo, y si se hace luego antes de fabricar, tener mucho cuidado, esperar, adquirir la pieza y modificar la pieza que estamos diseñando. Pero lo recomendable siempre es adquirir la pieza que no vamos a fabricar, todos los componentes y elementos que nosotros no podemos modificar, hay que adquirirlos, medirlos con gran precisión, hacer el sketch del diseño, luego modelar en 3D, luego simular en el software CAM y finalmente fabricar. Pero cuando se trata de encajamiento, adquirir y medir, modelar en 3D la misma pieza como tal, incluso ensamblarla, es de mucha ayuda, es muy recomendable. Otra recomendación
de parámetro de diseño para fabricación por impresión 3D es que busquemos ensanchar o reducir 2 unidades del tamaño de la boquilla a las medidas del encajamiento de la pieza. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, si nosotros tenemos una boquilla de 0.4 milímetros, entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta ese tamaño de la boquilla para ensancharlo o reducirlo 2 unidades dependiendo de si nosotros queremos encajar a presión suave o con una presión fuerte de forma que ésta se pueda mantener. ¿Qué quiere decir entonces esta recomendación? Que si nosotros tenemos una boquilla de 0.4 milímetros, nosotros tenemos un tornillo que tiene un diámetro de 2 milímetros y lo necesitamos encajar en una pieza cilíndrica, ¿cuánto será entonces el diámetro recomendado que yo tengo que colocar acá? En caso de encajamiento. Entonces la recomendación es, pues en este caso no vamos a reducir, necesitamos ensanchar 2 unidades del tamaño de la boquilla. Si la boquilla tiene 0.4 milímetros de grosor, entonces lo que vamos a hacer es a los 2 milímetros aumentarle 0.4 aquí y 0.4 acá. El total final del diámetro sobre el cual va a encajar el tornillo de 2 milímetros será de 2.8 milímetros. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esto es permitirle a la impresora dejar un espacio alrededor del diámetro interno del cilindro para que la pieza pueda encajar perfectamente. Esto en el caso de que nosotros queremos un encajamiento suave, un encajamiento perfecto, no un encajamiento forzado. Pero hay casos, por ejemplo, en los cuales hay tornillos, por ejemplo un tornillo goloso, digamos, en el cual necesita entrar a presión. Por su misma naturaleza es lo que hace que perfora. Entonces en ese sentido nosotros no vamos a ensanchar 2 unidades, sino que vamos a reducir 2 unidades de la boquilla. Entonces en el caso de un tornillo goloso, por ejemplo, que tenga un diámetro de 5 milímetros y deba encajar en una pieza cilíndrica, aquí ya no se recomienda ensanchar, sino que se recomienda reducir 2 unidades del tamaño de la boquilla. Si el tamaño de la boquilla es 0.4, entonces vamos a reducir el diámetro interno donde va a encajar el tornillo 2 unidades, es decir, lo vamos a reducir 0.8 milímetros. En este sentido, el diámetro interno final de la pieza entonces será de 4.2 milímetros. Y lo mismo sucede con piezas cuadradas. Por cosas de la vida, unas piezas cuadradas que van a encajar dentro de otra, digamos una tapa que va a entrar a la presión interno de la caja, digamos es de 200 milímetros para hacerlo bastante grande. Entonces la tapa, digamos que va a ser así, la distancia interna que debe tener o el largo interno que debe tener para que esta tapa entre a presión dentro de esta caja debe ser 2 unidades menos del tamaño de la boquilla que el diámetro interno que contiene la caja sobre la cual va a encajar. Entonces en este sentido debe ser 2 unidades menos que la distancia interna de la pieza sobre la cual se va a encajar. Y en este sentido entonces la distancia interna debe ser de 199.2 milímetros. Entonces, en este caso, entre más reduzca de 2 en 2 unidades el tamaño de la boquilla, pues más garantizará que la pieza va a entrar. Lo único es que entre más reduzca, pues menos presión va a entrar y entre más ensanche, dependiendo del caso, en el caso de la tapa de la caja, va a entrar más a presión. En el caso, por ejemplo, de un tornillo que entra en una pieza cilíndrica, entre más ensanche usted el diámetro interno, pues va a entrar con más facilidad, va a pasar más suave. Entre más reduzca usted el diámetro interno, pues con más fuerza o con más presión va a tener que ingresar. Este parámetro es muy importante para tenerlo en cuenta al momento de trabajar con encajamientos entre piezas de impresión 3D o componentes que no son de impresión 3D, que no podemos modificar, que van a encajar con piezas fabricadas con esta tecnología. Bueno muchachos, entonces repasando el proceso final, recuerden generar el archivo STL desde el software CAD y simularlo en el software de impresión 3D para poder verificar que todas las características estén bien, mandar al proveedor ese archivo .stl luego de que lo hayamos verificado. Siempre voy a hacer hincapié en eso, esperar la fabricación y bueno, esperamos errores, así que lo que hacemos obviamente es mitigar que los errores salgan en la primera fabricación, pero hay que atenerse psicológicamente a que eso puede pasar, volver a corregir en el diseño y hacer este proceso nuevamente y volver a mandar a fabricar. A continuación les voy a dar las recomendaciones para la instalación del software Cura, que es el software de simulación de impresión 3D, es descargarlo. Es un software libre, sencillamente llenar los datos como los que ustedes ven ahí. Siempre colocar, en nuestro caso, utilizar una impresora Prusa i3, decir que son proyectos de clases. Y en el momento de descargarlo, al momento de instalarlo, él te va a preguntar cuál de todas estas impresoras estás usando.
Entonces la recomendación aquí es escoger esta impresora que se llama Prusa i3. En algunos casos aparece como Prusa i3 Mendel, escoger ese tipo de impresoras, que es la que más se adapta de forma genérica a todas las impresoras de modelado por disposición fundida que tienen los proveedores de servicios de impresión 3D. Aunque ellos también cuentan con estereolitografía y cuentan con esta inyección de tinta, cuentan con esta tecnología, pero yo sé que por efectos de prototipado en ingeniería esta va a ser nuestra principal opción. Bueno, esto es todo por el momento. Espero en otra ocasión seguirles enseñando acerca de más tecnologías de diseño y prototipado. Espero que les haya gustado. En realidad la impresión 3D es una tecnología moderna, emergente. Hay muchos campos de aplicación y sirve para muchas, pero muchísimas cosas. Espero que todo este aprendizaje, espero que toda esta clase les haya sido de mucho, pero de mucho provecho. Recuerden, siempre estoy a sus órdenes. Pueden consultarme directamente a través de la página de Facebook. Me pueden buscar como Andrés Sánchez Comas y Terranova Consulting. Ahí pueden escribirme por el interno, me pueden postear cualquier cosa que les interese, que con todo el gusto del mundo voy a estar dispuesto para colaborarles en todo lo que yo pueda. Les deseo a ustedes las mejores, pero las mejores bendiciones y que Dios los bendiga. Nos vemos en otra ocasión con algún otro tema de ingeniería y de tecnología.